El maestro Alfonso Zárate es analista de Primero Noticias. ¿Cómo le va, maestro Zárate? Muy buenos días. Bien, Carlos, buenos días. Últimamente, las autoridades federales han hablado del desmantelamiento particularmente de dos cárteles. Primero el de los Caballeros Templarios, la familia michoacana, Caballeros Templarios, y más recientemente del grupo criminal de los Zetas. ¿Qué le parece? ¿Están realmente desmantelados? Yo creo que en el caso de los Zetas, lo que hace el secretario de Gobernación al decirnos que está prácticamente desmantelado, corresponde, entre otras cosas, a algunas aprehensiones significativas que se han dado en las últimas semanas. Finalmente, tanto el Z42, Óscar Morales Treviño, como los jefes de plaza de Piedras Negras y de Monterrey fueron detenidos. Y desde luego a esto sigue el abatimiento y la detención también de diferentes jefes a lo largo de los últimos años. Si esto es cierto, me parece que sería un golpe fundamental de parte de las fuerzas federales en contra de este cártel que me parece que tiene una serie de características que lo han convertido en un punto focal de la atención del gobierno mexicano. ¿Cuáles son estas? Yo diría que el grupo de los Zetas, entre otras características, tuvo la extrema violencia que acompaña a sus actos, pero también el crecimiento formidable en muy poco tiempo y modificó la lógica de los cárteles de la droga. Y en esto del crecimiento le sumo que eran como franquicias, ¿no? Es decir, había Zetas reales y hasta falsos Zetas que amenazaban nomás con el puro nombre por el temor que generaban en la ciudadanía. Porque habían generado ya, digamos, una intimidación enorme. Entonces, creo que es importante decir que a finales de la década de los 90, el cártel del Golfo, que en ese tiempo era comandado por Osiel Cárdenas Guillén, decide reclutar a un grupo de militares que habían sido entrenados en Estados Unidos, una especialización importante, entre otras cosas en materia antiterrorista, lo cual les daba muchos ingredientes para participar en el crimen organizado. Los recluta como parte de su brazo armado, de su protección, y a partir de ese momento los Zetas empiezan a mostrar una lógica distinta a la de las otras organizaciones criminales. ¿En qué consistía esa lógica distinta? En que hasta ese momento la mayoría de los narcotraficantes cuidaban básicamente sus zonas de cultivo de los enervantes y el trasiego de la droga que venía desde el sur hasta los Estados Unidos. Pero los Zetas aportan una lógica de control territorial. Logran el control territorial a través de la intimidación, de la violencia, pero también de la corrupción. Y en los territorios que dominan, empezando por el estado de Tamaulipas, tienen en la bolsa lo mismo a las autoridades municipales que a las autoridades estatales y a las federales en la zona. Y a partir de ese control territorial se dedican a otro tipo de negocios. Se dedican al secuestro, a la extorsión, a la trata de blancas, al asalto bancario. Y entonces este cambio va a generar un enorme dolor y una enorme lastimadura a la comunidad, a la sociedad. Los otros narcos, el propio Chapo Guzmán decía, yo no me dedico a meterme con la gente, mi negocio es el narcotráfico. Los Zetas lo hacen de esta manera tan ruda y tan violenta. Y además es un cártel que por sus propios contactos utiliza un armamento muy sofisticado, que entre otras cosas incluye hasta proyectiles tierra-aire. Así que se trata de un grupo que ha generado una enorme lastimadura y en ese sentido es una buena noticia si es que el desmantelamiento es real. El problema que yo veo tanto aquí como en el caso de los Caballeros Templarios en Michoacán es que a lo largo de mucho tiempo lograron enraizarse en comunidades. Es el caso de los templarios, en donde son decenas de miles, en ocasiones de niños, de adolescentes que formaron parte de las bandas, que servían como monitores, que servían como halcones, que después ascendían al sicariato y que hoy pueden estar descabezados, pero están allí y el gran desafío y el gran problema es si una vez que las fuerzas federales se retiren, estos grupos van a dejar de actuar. Y lamentablemente el gobierno mexicano a lo largo de muchos años ha seguido la lógica de descabezar a los cárteles. Y me da la impresión de que esto es parte de una ofrenda que se le entrega a las autoridades norteamericanas. Los norteamericanos les dicen, queremos estas cabezas, y les dicen, queremos reducir el trasiego de la droga. Y el gobierno mexicano hace el trabajo. Pero en el fenómeno del narcotráfico, lo que hemos visto muchas veces es que después del descabezamiento
parece ocurrir una especie de metástasis. Entonces, en ese momento se expanden y lo que eran grandes cárteles se convierten en bandas delincuenciales pequeñas que operan en el territorio lastimando brutalmente a la gente. Así que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si detrás del desmantelamiento de los Zetas lo que va a haber es la recuperación de los territorios y lo que verdaderamente importa, si la gente va a vivir hoy más tranquila que antes, y creo que eso está todavía por verse. Maestro Zárate, muchísimas gracias y muy buenos días.